Bienvenido, chicos, este es el video explicativo de la guía número 6 de álgebra para el grado 9º. Soy la docente María Chávez. Vamos entonces a comenzar con el tema de función cuadrática. Bueno, ¿qué será realmente una función cuadrática y cómo se diferencia o en qué se distingue de una función lineal o afín, que fueron las funciones vistas en el periodo pasado, en las guías pasadas? Bueno, su nombre hace referencia precisamente a un cuadrado, ¿cierto? Por eso se le denomina función cuadrática. Y cuadrado hace referencia a un 2 como exponente. ¿De quién? De una de las variables. Entonces, una función cuadrática es una función de la forma f de x igual a la a por x a la 2 más bx más c. Repito, f de x es igual a ax a la 2 más bx más c, ¿sí? Entonces, quiero que se den cuenta que existen tres términos. Vamos entonces a caracterizarla primero. Existen tres términos, ¿cierto? Cada uno está acompañado con un coeficiente. Aquí es A, B y C. Muy bien. Pero el primer término tiene un x a la 2. El segundo término tiene un x y el tercer término no tiene x, o también se puede decir que el exponente es 0, porque x a la 0 es 1, entonces c por 1 es c. Entonces va en bajada, o sea, va de forma descendente. El primer término tiene exponente 2, el segundo término tiene exponente 1, solamente que no se coloca, pero es exponente 1, y el tercer término tiene exponente 0, pero entonces no se coloca ni siquiera la variable x, porque x a la 0 es 1. Entonces, sencillamente, para ahorrarnos paso y ser más productivo, se dice que es ax a la 2 más bx más c. Repito, es función cuadrática porque el máximo exponente de la variable es 2, función cuadrática. Muy bien. Ahora, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Sabemos que son coeficientes, pero ¿qué clase de números son? Bueno, son números reales. Recuerden que desde primer periodo estamos viendo números reales, ¿cierto? Los números reales es la unión de los racionales con los irracionales. Muy bien. Entonces, es decir, un ejemplo podría ser x a la 2 menos 5x más 4, ¿sí? Entonces, aquí, en f de x igual a, ¿quién sería a? Pues es el término que acompaña a la x a la 2. ¿Y quién acompaña a la x a la 2? Algunos me pueden decir, no, profe, eso está vacío. Yo les voy a decir que no, no está vacío, realmente es un 1. Cuando el término no tiene coeficiente visible, el coeficiente es 1. Menos 5x más 4. Entonces, ¿quién es el término, quién es el coeficiente b? Pues el término que acompaña a la x. ¿Y quién acompaña a la x? Menos 5, no 5, menos 5 porque lo adopta. Y el término independiente, que es el que no está acompañado de ninguna de las dos x, ni de x a la 2 ni de x, sería 4, que es el término c. Listo, entonces, A, B y C, aquí todos los que coloqué son números enteros, pero pueden ser números decimales, pueden ser
números racionales o irracionales, pueden ser una raíz, no importa, ¿sí? Pero en este momento yo coloqué nada más números enteros. Muy bien, ahora, hay una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que A no puede ser 0. O sea, recordemos que los números reales o en el conjunto de los números reales hay un puesto para el 0. ¿Sí? Entonces, B, no me dicen nada de B, quiere decir que B sí puede ser 0. No me dicen nada de C, quiere decir que C sí puede ser 0, pero me está diciendo, espérate un momentico, A no puede ser 0. Veamos por qué A no puede ser 0. Supongamos que A sea 0 aquí. 0 por X a la 2, 0. Y 0 más bx más c, entonces sería bx más c. O sea que el término que tiene el x a la 2 desaparece. Vuelvo y repito. Si a es 0, 0 por x a la 2 es 0. Quiere decir que este término desaparece. ¿Cómo se llama función cuadrática a una función que el término ni siquiera tiene al cuadrado? Entonces ya no sería función cuadrática, sería función lineal o afín, que fue la que dimos las clases anteriores. ¿Sí? Entonces, ahora sí, teniendo claro, vamos a borrar esta parte, teniendo claro que A no puede ser 0, pero A, B y C pertenecen a los reales, entonces vamos a describir algunos ejemplos. Ya el primero lo hicimos. Ahora, en el segundo ejemplo, f de x es igual a menos 8x a la 2 menos 2. Entonces, ¿quién es A? El término que acompaña a la x a la 2, que sería menos 8. Aquí está, A es menos 8. ¿Quién es B? El término que acompaña a la X. Pero nos damos cuenta que no está la X en este ejercicio. Mire, la X es menos 8x a la 2 menos 2. Perdón, la función es menos 8x a la 2 menos 2. Pero no hay X, o sea, no hay término que tenga X como exponente 1. No hay. Entonces, como no hay, B es 0. ¿Sí? Y C es el término independiente, el que está solito, el que no tiene ninguna de las X al lado. Sería menos 2. En el tercer ejemplo, f de x es igual a 7x a la 2 más 6x. ¿Quién es A? Es el término que acompaña a la x a la 2, que es 7. ¿Quién es B? Es el término que acompaña a la x, que es 6. ¿Y quién es C? No está, por lo tanto, C es 0. Muy bien. En el cuarto ejemplo, f de x es igual a 9x a la 2. ¿Quién es A? Pues el término que acompaña a la x a la 2. X a la 2, entonces A es 9. ¿Quién es B? El término que acompaña a la x, pero como no hay, B es 0. ¿Quién es C? Es el término independiente, pero como no hay, entonces C es 0. Por lo tanto, ojo, por lo tanto, A está la restricción que no puede ser 0. Pero mire que aquí B es 0, aquí C es 0 y aquí B y C son ceros. Entonces la restricción únicamente está para A. Muy bien, gráfica de una función cuadrática. La representación gráfica de una función cuadrática es una curva. ¿Cómo será esa curva? Bueno, esa curva se le llama parábola, ¿sí? Entonces la parábola es como una U que abre hacia arriba o puede abrir hacia abajo. ¿Listo? Abre hacia arriba o hacia abajo, no hacia el lado ni hacia el otro lado. Únicamente tiene dos direcciones, o hacia arriba o hacia abajo, pero es una U, o más bien es en forma de U. Eso es una parábola. Entonces, la gráfica de una función cuadrática siempre va a ser de esta forma. Por lo tanto, nosotros necesitamos una regla
más bien un juego geométrico que se llama curvígrafos. Los curvígrafos nos van a ayudar a, digamos, graficar esta clase de funciones. Muy bien, entonces, recordemos que la fórmula de una función es f de x igual a ax a la 2 más bx más c. Entonces, sin necesidad de graficar, ¿cuándo yo sé que abre hacia arriba? Cuando a es mayor que 0. O sea, cuando el término de x a la 2 es mayor que 0, ya yo sé que abre hacia arriba. ¿Cuándo abre hacia abajo? Cuando a es menor que 0, es decir, un número negativo. Muy bien, entonces, verifiquemos acá. ¿Quién es a aquí? 1, o sea, mayor que 0, abre hacia arriba. Si la graficamos me va a dar así. ¿Quién está acá? Menos 8. Como es menor que 0, entonces abre hacia abajo. ¿Quién es A aquí? 7. Como es mayor que 0, abre hacia arriba, o sea, abre hacia los positivos. Y acá A es 9. Como es mayor que 0, abre hacia arriba, o sea, hacia los positivos. Entonces, ya sabiendo esto, podemos deducir cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo. Si la parábola abre hacia arriba, únicamente vamos a conocer el punto mínimo. Si la parábola abre hacia arriba, ¿por qué? Porque si yo quisiera, pudiera seguir graficando y esto va a seguir siendo tan infinitamente extenso como sea posible. Es decir, yo nunca voy a encontrar un punto límite acá. En cambio, acá ya yo no voy a poder encontrar otro punto que sea menor que este. En cambio aquí sí puedo encontrar un punto siempre mayor. Lo que hace la parábola es como que tú vas en una línea, ¿cierto? Y de pronto, no sé, te encuentras con algo y dices, no, yo por aquí no me voy. Entonces se devuelve. No por la misma vía, pero sí en la misma orientación. Entonces, cuando abre hacia arriba, es decir, cuando es mayor que 0A, entonces yo conozco el punto mínimo, que es el vértice. Ahora, cuando abre hacia abajo, pasa algo similar. Yo conozco un punto, pero en este caso sería el punto máximo, porque no voy a encontrar otro punto más arriba que el vértice. En cambio, sí voy a encontrar puntos más abajo, ¿cierto? Que este punto. Entonces, cuando abre hacia arriba, tengo el punto mínimo. Cuando abre hacia abajo, tengo el punto máximo. Muy bien. Obviamente, ¿qué es el vértice? Ahora, ¿qué es el vértice? ¿Con qué se come? ¿Qué significa? Bueno, entonces, el vértice es el punto mínimo o el punto máximo de la parábola. Ustedes me dicen, profe, ya eso ya lo sabíamos, porque ya usted nos lo dijo acá arriba. Díganos algo diferente. Ah, bueno, les voy a decir algo diferente. ¿Cómo se calcula el vértice? El vértice es el punto H, K. O sea, el vértice es un punto en donde H está localizada en el eje de las X y K está localizada en el eje de las Y. Muy bien. Y esto sería una coordenada. Ahora, ¿cómo encuentro H? Bueno, H yo lo encuentro reemplazando en la fórmula menos B sobre 2A. Ese es H. Así encuentro H. ¿Cómo encuentro K? Bueno, evaluando la función en lo que me dio H. Si se dan cuenta que H es menos B sobre 2A, F de menos B sobre 2A. Vuelvo y repito, ¿cómo encuentro H? Con la fórmula menos B sobre 2A. ¿Cómo encuentro K? Con la fórmula F de H. O sea, evaluando F en H.
o más bien, perdón, evaluando h en f, o sea, en f de x. Vamos entonces a mirar un vértice. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación, o función más bien. F de x, recuerden que puede ser y o puede ser f de x, no importa. Da lo mismo. F de x es igual a x a la 2 más x menos 6. A es el que acompaña a la x a la 2, es 1. B es el que acompaña a la x, es 1. C es el término independiente y es menos 6. Entonces, por ser una función cuadrática, ya yo sé que es una parábola. Como a es mayor que 0 porque es 1, ¿cierto? Ya yo sé que la parábola abre hacia arriba. Y como abre hacia arriba, yo voy a conocer es el punto mínimo. O sea, el vértice es el punto mínimo. Vértice es h, k. ¿Quién es h? Es menos b sobre 2a. Vamos a dejar este quietecito por aquí. Todavía no lo vamos a utilizar. Menos b sobre 2a. ¿Quién es? Bueno, acá está menos. ¿Quién es b? 1. Aquí está 1. Sobre 2 por a. Pero a es 1. Entonces sería 2 por 1. Dejémoslo esto acá quietecito. Después lo vuelvo a explicar. Menos 1 entre 2 por 1, 2. Muy bien. Entonces, ese sería h. H es menos 1 medio. 2 por 1, sí. H es menos 1 medio. ¿Sí? Ya yo tengo el valor de h. Ahora voy a hallar el valor de k. K es evaluando esta función, que voy a borrar ese poco parapetos que coloqué ahí. Muy bien. Entonces, K es, bueno, ya vi quién era H, que es menos 1 medio, y K es la función, ¿cierto? Evaluar la función en H, o sea, en menos 1 medio. Miremos entonces. Cambiemos aquí un poquito. Yo lo borré, pero dejémoslo así en f de x. F de x, pero x es h, o sea, menos 1 medio, ¿cierto? Entonces, f de menos 1 medio es igual a x, ¿cierto? Pero x es menos 1 medio al cuadrado, más x, pero x es menos 1 medio, menos 6 acá. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, digamos, resolver esta potenciación que aparece aquí. Menos por menos, más. 1 al cuadrado, recuerden que no es 1 por 2, sino 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1 por 1. O también, si no lo entienden así, lo podemos realizar de la siguiente forma. Menos 1 medio. Menos 1 medio por menos 1 medio, porque es 2 veces. Por menos 1 medio. Y por, digamos, por acá. Y por multiplicación de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. Menos por menos más, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Sería un cuarto, aquí está un cuarto. Más por menos, menos. 1 medio, 1 medio. Menos 6, menos 6.
Hasta aquí espero que vayamos bien. Luego, como tengo una resta de fracciones, entonces yo puedo aplicar ley de la carita. Espero que se acuerden. 2 por 1, 2. Menos, que es este menos que está acá, 4 por 1, 4. Sobre 4 por 2, 8. Y este menos 6 que me dice, colócame ahí que todavía no me has utilizado. Menos 6. Hasta aquí vamos bien. 2 menos 4 son signos diferentes porque el 2 es positivo y el 4 es negativo, ¿cierto? Como son signos diferentes, se restan. 4 manzanas y te quitan 2, sería 2, pero recuerden que el 4 es dominante porque es mayor y quiere que su signo prevalezca. Entonces él dice, párale allí, soy negativo, como yo soy mayor, yo mando, déjalo como negativo. Sobre 8 menos 6. Luego le puedo colocar un unito acá como denominador y vuelvo a aplicar ley de la carita. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 6 por 8, 48. Sobre 8 por 1, 8. Menos 2 menos 48. Primera pregunta, ¿son signos iguales o diferentes? Muy bien, son signos iguales. ¿Se suma o se resta? Se suma, muy bien. Entonces, 48 manzanas, si te regalan 2, serían 50. Pero se coloca el signo común, sería negativo, entre 8. Pero como vemos que 50 y 8 son pares, tienen un divisor en común, que sería ¿cuál? Pensemos un momento. Muy bien, el 2. Mitad de 50 o 50 entre 2 daría 25 y mitad de 8 es 4. Quiere decir que K sería menos 24 cuartos. Aquí está, menos 24 cuartos. Y ese es el vértice. Muy bien. Se dan cuenta que me dieron números decimales, bueno, me dieron fracciones que al momento de convertirla me sale un número decimal, pero está bien, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, sigamos por aquí a ver qué más me dice. Dominio. ¿Qué es el dominio de una función cuadrática? A ver, ¿qué es el dominio? Recordemos que en la función cuadrática hay dos clases de variables, ¿cierto? Una independiente y la otra dependiente. ¿Listo? Repito, una independiente que es la X y otra, vamos a colocar acá, una independiente y la otra dependiente. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, dominio. ¿Con qué creen ustedes que se está asociando dominio? ¿Con alguien independiente o con alguien dependiente? ¿Con alguien que puede tomar cualquier valor o con alguien que necesita que le digan cuál es el valor? Dominio. Yo pienso que se está como relacionando más un dominio, o sea, alguien que quiere dominar con alguien que sea independiente, ¿cierto? No va a dominar a alguien que siempre está dependiendo de las demás personas. Entonces, el dominio está asociado con la variable independiente. O sea que si en esta función f de x es igual a x a la 2 más bx más c, ¿cuáles son los posibles valores que toma la variable x? Díganlo ustedes. ¿Cuáles pueden ser los posibles valores que toma la variable x? Miremos, x. Si yo lo extiendo más por acá, puede tomar 0,
puede tomar negativos y miren que puede tomar positivos, y si yo lo extiendo más por acá, más positivos van a tomar. Así que yo pienso que no tiene ninguna restricción. Entonces, el dominio de una función es el conjunto de los números reales. Claro, porque x puede tomar valores negativos, puede tomar valores de 0 y puede tomar valores positivos. Muy bien. Ahora, el rango sí se asocia con la variable dependiente. Ahí sí, o sea, ¿para dónde me están mandando? Sí se dan cuenta que en este caso acá, donde hay el valor, el punto mínimo, ¿cierto? En este ejercicio, únicamente en este ejercicio, Y no toca para nada valores negativos. Para nada los toca Y. No es posible, no se puede en este ejercicio, ¿cierto? Y en este ejercicio acá, Y no puede tomar ningún valor que esté por acá, que esté por encima del vértice, digámoslo así, para no decir ni positivos ni negativos. Y no puede tomar ningún valor que esté por encima del vértice y en este caso, cuando abre hacia abajo y cuando abre hacia arriba, Y no puede tocar ningún valor que esté por debajo del vértice. Entonces, ¿cuál sería el rango? El rango es un intervalo. Un intervalo, recuerden que H es X y K es Y. Entonces, si este es el punto H, K, entonces aquí es H y por acá es K, ¿cierto? Entonces, ojo, si la parábola abre hacia arriba, como está aquí, o sea, cuando A es mayor que 0, entonces el rango es el intervalo K, que es el punto mínimo, más bien en Y, el punto mínimo en Y, hasta más infinito, o sea, hasta acá, ¿sí? Entonces, ojo, el rango es el intervalo K, más infinito cuando abre hacia arriba. Y cuando abre hacia abajo es menos infinito hasta K. Porque recuerden que aquí entonces sería K y acá sería H. Muy bien. Entonces, el rango es el intervalo cuando la parábola abre hacia arriba de K, más infinito y cuando la parábola abre hacia abajo menos infinito, K. Quiero que por favor vean que K está asociada con un corchete porque ese valor K sí entra, pero el infinito, ya sea más infinito o menos infinito, está asociado con un paréntesis porque pues ese número no existe, entonces quiere decir que no está tomando ese valor, ¿sí? Entonces, ahora, la recta paralela al eje Y que pasa por el vértice de la parábola se denomina eje de simetría. La recta paralela. Pasemos una recta paralela. Sí, recordemos que las rectas paralelas son aquellas que no se cruzan en ningún momento. Entonces, esta recta es paralela con Y, ¿sí? Porque se prolongan lo que ustedes quieran y nunca se van a cortar. Entonces, la recta paralela, pero que pasa por el vértice, se denomina eje de simetría. ¿Por qué ese nombre? Dirán ustedes. Bueno, pueden notar que esta parte de aquí, o más bien el eje de simetría, la divide exactamente en dos partes iguales, ¿sí? Mire que esta parte de aquí es exactamente igual a la otra parte que está acá del otro lado.
Por eso se le denomina eje de simetría, porque la divide en dos partes exactamente iguales. Aparte de eso, porque hace la reflexión, o sea, si ustedes colocan un espejito aquí, se van a dar cuenta que básicamente hace la misma curva en el espejo, ¿sí? La misma curva que está pasando acá en el plano cartesiano. Muy bien. Sigamos entonces con el intercepto de la parábola con el eje Y. Bueno, ¿qué es intercepto? ¿Cierto? Es el corte de la parábola que le hace al eje Y. Hay un solo corte en la parábola con el eje Y, uno solito. Vamos a ver si acá, bueno, acá no lo hubo en estos dos ejercicios, no porque no existiera, sino porque en la figura no aparece, pero recuerden que esto se puede prolongar de forma indefinida, es decir, que el corte va a estar por acá, y acá el corte, si se prolonga, está por allá arriba. Quiero mostrarles un ejemplo donde sí se intersecta, por ejemplo, aquí. Mire, aquí está el intercepto con el eje Y. Únicamente se va a cortar en un solo punto. Siempre se va a cortar en un solo punto. Pero ¿cómo se calcula? Bueno, se calcula reemplazando x por 0 en la expresión. O sea, en la expresión de la función, obviamente. Entonces, si tenemos esta expresión acá, f de x igual a x a la 2 más x menos 6, entonces yo lo que tengo que hacer es reemplazar, donde va x coloco 0. Recuerden que x es igual a 0. Entonces, f de 0, vamos a ver. Bueno, acá sería y o f de 0. Bueno, acá es f de x. Recuerden que es lo mismo f de x o y. Y acá sería f de 0, porque x es 0. Muy bien, entonces sería x a la 2, pero como x es 0, entonces sería 0 a la 2, más x, pero como x es 0, entonces sería más 0, menos 6. 0 a la 2, 0. Más 0, 0. Menos 6, menos 6. Quiere decir que el intersecto de la parábola con el eje Y, es en menos 6. Miremos, porque yo creo que por acá está, mírelo acá, es en menos 6, aquí está el intercepto. O sea, el intercepto entonces sería 0, porque siempre en x es 0, 0, menos 6, 0, menos 6. Muy bien. El eje de simetría está dado por, bueno, yo lo dije cuál era, pero no lo dije como, o sea, cómo se podía nombrar. Te voy a explicar esa parte, se me había pasado, perdón. Recuerden que el eje de simetría es una recta paralela que pasa por paralela al eje Y que pasa por el vértice, ¿cierto? Quiere decir que se toma el valor de H. Muy bien. Entonces, H, ¿cuál es el valor de H aquí en el encontrado? H es menos 1/2, menos 1/2, menos 1/2, 0. Bueno, realmente sería menos 1/2 solamente. Porque ese sería 0 únicamente sería aquí. Solamente sería menos 1/2. Listo. Porque no es un punto, realmente no es un punto. Ese de 0, no sé por qué lo puse allí. Realmente sería Y.
y es igual a menos 1/2. Es así. O sea, para cualquier valor que tome y, siempre va a valer menos 1/2, que es acá. Entonces, sí, es así. Corrijan allí, por favor, porque sí se encuentra mal. Es y igual a menos 1/2, el intercepto sí es 0, menos 6. ¿Qué nos hace falta? Bueno, nos hace falta el intercepto con el eje X. Bueno, quiero aclarar algo. Hay varias, digamos, hay varias posibilidades, ¿sí? Hay varias posibilidades con este intercepto. O que no se intercepte, por ejemplo, con el eje X, o que se intersecte en un punto, o que se intercepte en 2 puntos, máximo en 2 puntos. No se puede interceptar en 3 puntos. Muy bien, entonces, ¿cómo se resuelve eso? De por Dios, ¿qué pasaría aquí? Bueno, les comunico lo siguiente. Digamos, tenemos esta expresión, ¿cierto? Más bien esta función. Y igual a x a la 2 más x menos 6, donde a es 1, b es 1 y c es menos 6. Entonces lo que yo debo hacer es solucionar la ecuación con la siguiente expresión. Y voy a parar ahí un momento. Hay varios métodos para solucionar este problema. O sea, hay varios métodos para solucionar esta expresión. ¿Qué valores puede tomar x? ¿Sí? Para que me dé el intercepto. Entonces, tenemos que recurrir a álgebra de 8º grado y meternos con factorización y mirar cuáles son los métodos de factorización, y dependiendo de cada uno de esos métodos de factorización, entonces se aplica una determinada ecuación. En cambio, que es la fórmula general, se aplica a cualquier función, ¿sí? Se aplica a cualquier función. Entonces, vamos a dar ese. No significa que no podamos pues hablar un poco de los otros. Yo creo que sí nos va a quedar tiempo y sí tengo la intención, pero por resumir, por practicar un poco más y por facilidad de ustedes para no embolatarlos, entonces yo decidí únicamente mostrarles en esta guía un solo método, que es el método de la función general. Repito, que aplica para cualquier función. Más adelante vamos a ver los diferentes métodos para determinada clase de funciones. Entonces, x es igual a, nos tenemos que aprender esa fórmula, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, recordemos que en esta expresión b es 1, aquí está, sería menos 1 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, menos 4a, pero a es 1 también, 1 por c, y c es menos 6. Entonces sería 1 al cuadrado, que es 1, menos por más, menos por menos, más. Básicamente menos por menos más, 4 por 1, 4, y 4 por 6, 24. Y 2 por 1 es 2. Entonces, 1 más 24, 25, del resto me queda igual, y raíz cuadrada de 25 es 5, entonces sería menos 1 más menos 5 entre 2. Ahora hay dos soluciones. ¿Cuáles son las dos soluciones? Cuando es positivo este de acá y cuando es negativo. Entonces, menos 1 más 5 entre 2 y menos 1 menos 5 entre 2. Menos 1 más 5 es 4, porque recuerden que son signos diferentes, se restan, se coloca el signo del número mayor, que sería 5, que es positivo, sería 4.
positivo. 4 entre 2 es 2. Menos 1 menos 5 son signos iguales, ¿cierto? Se suman y daría 5 y 1 6 y se coloca el signo común, sería menos 6. Entre 2 sería menos 3. Muy bien, entonces x1 es 2 y x2 es menos 3. Quiere decir que el intercepto con el eje x está en 2 y en menos 3. Miremos entonces en la función, mire, aquí está en 2 y en menos 3 y lo vamos a dejar hasta allí. Después hablamos de la gráfica de la función. Espero que les sea de gran utilidad, sin embargo, yo creo que ya podemos hacer el primer punto, mírelo acá, que es determinar el vértice de cada una de las parábolas. Y el segundo está muy fácil, mire el segundo. Determine el signo del coeficiente de la expresión que define cada parábola. ¿Cierto? Entonces, bueno, ya ustedes saben, cuando abre hacia arriba, cuando abre hacia abajo, uno es positivo, uno es negativo, está súper fácil ese. Bueno, el tercer y cuarto punto sí lo dejamos entonces para la próxima clase, pero primero y segundo ya lo pueden ir haciendo. Bendiciones.